Nuestra siguiente panelista es Mariana Nobile. Ella es doctora en Ciencias Sociales de Flaxo, Argentina, es magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, IDAES UNSAM, e investigadora del programa ESIS de Educación, Conocimiento y Sociedad de CONICET Flaxo, Argentina. El título de su presentación es ¿Qué aprendimos de las experiencias de reingreso en Argentina? Formato escolar y experiencia emocional en políticas de inclusión. Adelante, Mariana. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación, gracias a la universidad y estoy encantada de participar de esta instancia de intercambio que entra muy, digamos, la presentación que preparé para hoy entra muy en diálogo con las presentaciones ya realizadas por los y las colegas. Así que, bueno, muchas gracias. En principio, bueno, la idea era retomar algunos de los aprendizajes que las experiencias de reingreso desarrolladas en Argentina, han tenido, y en ese sentido, básicamente mi presentación se basa en mi participación en distintos proyectos de investigación y también en el desarrollo de mi tesis doctoral en el marco de una política específica de inclusión educativa, que eran las escuelas de reingreso que se desarrollaron en el marco de la ciudad de Buenos Aires. Voy pasando la presentación, cualquier inconveniente que haya o cualquier cosa me dicen porque ya no los veo. La vemos perfecto, así que está funcionando bien. Bueno, esto para pasar sintéticamente, Argentina sanciona en el año 2006 la obligatoriedad del nivel secundario, y muchas de las políticas de inclusión y de reingreso vienen de la mano con esa sanción de la obligatoriedad. En nuestro país, en Argentina, digamos, el sistema está descentralizado y la Ciudad de Buenos Aires sancionó previamente la obligatoriedad en el año 2002, y es ahí cuando las escuelas de reingreso son creadas en el marco del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La particularidad de estas políticas es que son escuelas creadas aparte, no son una modalidad dentro de otras instituciones de educación de jóvenes y adultos, sino que son escuelas que proponen para esa población que se encontraba fuera del sistema educativo una oferta más flexible y personalizada para quienes por distintas razones habían quedado fuera del sistema. En ese sentido entra muy en diálogo con la propuesta que se está discutiendo hoy aquí. Y dio lugar a muchas otras iniciativas provinciales posteriores con variaciones, pero que dialogaban básicamente con esta primera iniciativa. Para ir pasando en algunos aspectos que hemos aprendido, que están muy en relación con lo que señalaban Dante y Andrea previamente. En primer lugar, un aspecto que dio lugar a fuertes discusiones, debates, tanto en el ámbito de los claustros académicos como en los ámbitos de ejercicio y de desarrollo de políticas educativas, fue desnaturalizar el formato escolar. Digamos que esta obligatoriedad, el proceso de masificación previa y la sanción de la secundaria como esa esfera de integración de la población de ese tramo etario que va entre los 12, 13 años y los 18, obligaba a los estados a generar esas condiciones para garantizar la inclusión educativa. Y entonces había un problema de una escuela que había sido pensada para seleccionar a una élite, a un estrato específico, debía como resignificar su mandato y modificar algunos aspectos expulsivos del sistema que dejaba fuera de la escuela a quienes no se adaptaban a ese patrón de alumno ideal de la secundaria. Y en esto viene en diálogo con lo que traía Dante recién, que es que el sistema regular expulsa constantemente una fracción, un porcentaje de sus estudiantes que no se adaptan a este patrón, y en ese sentido es cuando las escuelas de reingreso comienzan a rescatar a aquellos que se caen. Entonces, en cierta medida, creo que una problematización a la hora de crear una modalidad de reingreso es pensar cómo entra en diálogo con ese sistema común para que esto no cristalice en un circuito paralelo.
Entonces, en cierta medida, esto dio lugar a desnaturalizar algunos de los rasgos estructurales y expulsivos del formato, no solo en esos ámbitos académicos y políticos, sino que en el trayecto de estos últimos 15 años podríamos decir que los actores escolares e institucionales comienzan a problematizar cuestiones asociadas a la organización gradual de la escolarización, a la repitencia en bloque, etcétera, etcétera. Otro aprendizaje con la iniciativa de Reingreso fue a estar alertas a la cristalización de circuitos educativos devaluados y a generar o a profundizar esos procesos de segregación y fragmentación de los sistemas educativos. En ese sentido, por ejemplo, una situación que estuvo presente en esa política inicial era otorgar el mismo título que cualquier otro bachillerato, digamos que quienes transitaban por esas instituciones recibían el título de bachiller sin ninguna marca que fuera enlazada a que había sido obtenido una modalidad de reingreso. E incluso el nombre de las escuelas no llevaba la etiqueta de reingreso, simplemente eran escuelas con un plan de estudio experimental que permitía el cursado de la secundaria de distintas maneras. Entonces, incluso cuando uno entrevistaba a los y las estudiantes en esas escuelas, muchos no asociaban su escuela con el rótulo de ser una escuela de reingreso. Otro aspecto que me interesaba rescatar era conocer la heterogeneidad de los destinatarios, y esto en diálogo con lo que traía Andrea previamente. Podríamos decir que esta oferta educativa está orientada a mujeres y a jóvenes que están en una situación que comparten un rasgo común. Por un lado, estar fuera del sistema educativo, y por otro lado, tener un vínculo frágil con la institución escolar, con la institución educativa. Pero, digamos, tenemos que estar bien atentos a no creer o no confundir que esa relación compartida con relación al sistema educativo supone una homogeneidad de las características de este grupo de estudiantes. Ahí, al rastrear las trayectorias previas y la relación previa con el sistema educativo, veíamos que había chicas y chicos que simplemente tenían que compatibilizar responsabilidades de cuidado, responsabilidades familiares con la escuela, que habían tenido situaciones de enfermedad o accidentes, y que la escuela, el sistema educativo común, no había logrado dar respuestas a esas necesidades particulares de los jóvenes, y sí, en cambio, había otras situaciones o asociadas a problemáticas vinculadas con el aprendizaje, con el rendimiento académico, y otras situaciones mucho más, podríamos decir, extremas o con mayor vulnerabilidad social, donde eran jóvenes no solo excluidos o alejados de la institución escolar, sino donde la inserción en otras esferas de integración social estaba debilitada. Entonces, cuando en las investigaciones se podía identificar que quienes habían logrado integrarse a las propuestas de reingreso y permanecer en ellas y hacer ese tránsito por estas instituciones, contaban con ciertos soportes mínimos, porque no solo volvían a la escuela, pero volvían acompañados de una inserción en otras tramas comunitarias, en otras tramas de instituciones sociales, laborales, religiosas, que le permitían y que dialogaban con esa institucionalidad escolar y contribuían, podríamos decir, a volver a modelarlos como estudiantes y a volverse estudiantes en estas escuelas. Entonces, en ese sentido, me parece que una modalidad de reingreso tiene que considerar esa heterogeneidad del universo al cual tiene que atender. Otra, digamos, mi investigación básicamente estuvo centrada en reconstruir el entramado relacional de estas escuelas, que se presentaba como gratificante tanto para docentes que trabajaban allí como para los estudiantes. Y entonces ahí como que empecé a preguntarme por el tipo de entramado relacional y qué condiciones eran posibles para generar una experiencia que
en términos emocionales se presentaba como de placentera, de gratificación, donde los estudiantes marcaban que era un lugar donde ellos se sentían bien y donde querían permanecer y estar. Y entonces en ese sentido me parecía interesante rescatar la importancia de esta experiencia, de la dimensión emocional de esa experiencia escolar, y en ese sentido mi abordaje a esa dimensión estuvo, digamos, basada en los estudios sociales sobre las emociones y los afectos, que ponen el énfasis, por un lado, en esa perspectiva, en esa componente relacional de la experiencia emocional y en el entrelazamiento con el tipo de vínculos y relaciones que allí se construía. No fueron escuelas que curricularizaron, podríamos decir, que implementaron estrategias específicas para el desarrollo de habilidades socioemocionales, sino que la experiencia emocional cobró protagonismo por el tipo de vínculos que se propuso entablar los planteles docentes con esos jóvenes que llegaban a reinsertarse en el sistema a través de estas instituciones. Y eso me parece que es un aspecto que es interesante rescatar. Cuando uno desandaba las características de esa experiencia emocional, aparecían, por un lado, cierta gratificación con relación al reconocimiento que le daba la institución de escuela como institución pública y como espacio de integración social de este tramo etario, digamos, se constituía en un espacio que reconocía sus capacidades para afrontar la escolaridad, para retomar el proyecto de transitar la escuela secundaria, de reconocerles esa capacidad de poder enfrentar nuevamente otra relación con el aprendizaje y alcanzar la titulación secundaria. Entonces, en ese sentido, me parece que por un lado estaba este reconocimiento social de que eran capaces de afrontar esta escolarización, y por otro lado, muchas veces los jóvenes hablaban de la tranquilidad y el entusiasmo que transitar por la escuela les daba. Tranquilidad en el sentido de que había una previsibilidad, de considerar que si ellos cumplían con ciertas actividades, con el asistir a la escuela, demostrar ese compromiso por afrontar la escolarización nuevamente y demás, ellos sabían que tenían la tranquilidad que el título y la finalización de ese recorrido llegaba. Y por otro lado había esta idea del entusiasmo que sentían a partir de los incentivos que los planteles docentes les transmitían, de incentivarlos a continuar, de que ellos eran capaces de finalizar la escuela secundaria, y ese entusiasmo basado con una estrategia de personalización de estos vínculos, de construcción de vínculos cercanos basados en el buen trato y en el respeto. Lo cual, digamos, debería llamarnos o nos llama la atención que el énfasis puesto fuerte en el buen trato, lo cual habla de, y en el mismo discurso de los estudiantes estaba esta contraposición con lo que habían vivido en la escuela secundaria previamente, donde había experiencias de maltrato o de indiferencia o de desprecio e invisibilidad por sus trayectorias previas. Entonces, en ese sentido me parece que no hay que perder el diálogo de estas experiencias en las escuelas de reingreso con lo que vivenciaban en las escuelas secundarias comunes. Y para ir cerrando como último punto, me interesaba rescatar el vínculo pedagógico y el trabajo que realizan los docentes ahí en la escuela. Uno veía que tanto para docentes como para estudiantes, ese vínculo construido en el marco de las escuelas de reingreso asumía, por un lado, características de cercanía, de escucha, de intercambio, de paciencia, mucha paciencia, era lo que decían que tenían que tener los docentes para poder trabajar con estos y estas estudiantes. Y esa cercanía, por un lado, estaba dada por las condiciones estructurales del formato. Eran escuelas pequeñas, con clases pequeñas, donde cada estudiante tenía un trayecto educativo diseñado en diálogo con los avances previos que habían realizado en su escolarización y con lo que les quedaba pendiente de transitar por la escuela secundaria, pero también con las miradas docentes
que sostenían por un lado, cierta suspensión de la culpabilización en torno a las trayectorias previas en el sistema. Digamos, muchas veces cuando se piensa a estos jóvenes que provienen de los sectores más relegados y más vulnerables de la sociedad, se los piensa como responsables de ese fracaso en términos educativos, y acá había por un lado un cambio en esa mirada, y por otro lado había como un énfasis en que eran chicos capaces de afrontar esa escolarización, pero que necesitaban como una apuesta, una confianza en esa escolarización. Y uno podía ver que había miradas docentes muy homogéneas, no había una selección de docentes, y esto era interesante porque tal vez en la propuesta que ustedes estaban barajando de la modalidad no quedaba claro si iba a haber docentes específicos que reunieran ciertas características, y acá en estas experiencias no había una selección de los docentes, pero sí había un proceso de socialización específico que se transitaba en esas escuelas. Quienes llegaban a través de los mecanismos de selección de docentes, como cualquier otra escuela, llegaban allí y se encontraban que la escuela tenía una cultura institucional particular, una forma de trabajar específica, y en ese sentido había ciertas pautas muy claras de que el buen trato era lo que primaba, el respeto a estos estudiantes, cierta comprensión, cierto tiempo, darle cierto tiempo a esos estudiantes para que se amoldaran a volverse estudiantes nuevamente después de haber estado fuera del sistema, y quienes no lograban adaptarse muchas veces tomaban la decisión de dejar y tomar otro cargo en otra institución que no reuniera estas características. Hay un interrogante que me parecía importante rescatar, y que también en diálogo con lo que traía Andrea, era que la gratificación en la experiencia escolar estaba muy escindida de los aprendizajes, de la relación con el saber que les proponía la escuela. Había una cercanía, muchas veces, por un lado, docentes que sostenían el compromiso con la inclusión de estos jóvenes desde una matriz discursiva que tenía presente la militancia social, con la inclusión de los sectores más desfavorecidos, y otros que ponían el acento en las carencias afectivas de esos estudiantes. Y entonces ese vínculo pedagógico, una de esas patas estaba como debilitada, que era aquella asociada con el saber, con el aprendizaje, con tener otro vínculo con aquello específico que la escuela tiene para darles, que es la relación con la cultura y el conocimiento. Entonces, en ese sentido, me parece que un aspecto de un aprendizaje a enfatizar es no olvidarse de la posibilidad de asociar esa experiencia de disfrute, de gratificación y de teñir de aspectos placenteros a esa experiencia escolar, tiene que venir de la mano de una propuesta pedagógica interesante, un enganche emocional, hablaban hoy, asociado a propuestas didácticas novedosas, desafiantes, y que no reduzcan, digamos, esos horizontes futuros, sino que amplíen esos mundos culturales que estos chicos a los cuales pueden acceder. Y en ese sentido me parece que si esta propuesta de ingreso se propone o tiene como horizonte desafiar las dinámicas de desigualdad educativa, esa relación con el saber, esa interpelación a los estudiantes desde sus aprendizajes no debería ser relegada. Bueno, es esto. Muchas gracias. Espero haber cumplido con los tiempos. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias. Estamos bastante